Directora, celebrar un mes de la etnia negra, celebrar el 30 de mayo, al final realmente tiene un impacto en la vida diaria, tiene un impacto en la mejora de las condiciones de los afropanameños. Sí, yo tendría que decir que sí, en el sentido de que durante el mes hay una relevancia en el tema de afrodescendencia, una relevancia de celebración, y nos lleva a hacer una serie de reflexiones durante todo un mes y no quedarnos solamente en pensar en la indumentaria, en la comida y en la fiesta, sino que ha habido una conciencia más amplia en la población panameña, en el territorio nacional, en las instituciones, en el sector privado. Así que al final sí tenemos un impacto que yo considero es positivo porque abre la conciencia, abre un poco el entendimiento de qué es una celebración en el marco del reconocimiento en la justicia y el desarrollo de la población afrodescendiente afropanameña en este país. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Mes de Mayo, mes de la etnia negra. ¿Qué significa ser afrodescendiente? ¿Qué significa ser afropanameño? Durante este mes se celebra todo lo relacionado a la afrodescendencia, sí, a la negritud. Pero esta fecha es simplemente una festividad, es una conmemoración. ¿Entendemos realmente qué hay detrás de todo? Hablaremos con la directora de Senadap, Secretaría Nacional para Desarrollo de los Afropanameños, y comprender un poco más la situación de los afropanameños. Situación de salud, situación laboral, cultural, económica, dónde están y hacia dónde se va. Esto es Hablemos de, el programa que aborda los temas que usted debe conocer. Krishna Camarena, directora general de la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños, Senadap, docente universitaria y profesora de educación media, bailarina egresada de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá, técnico en folclore. Directora, mes de la etnia negra. Siempre, y hay que admitirlo los medios, cuando es el mes, hacemos las entrevistas, sacamos los reportajes, caemos en esto. El mes de la etnia negra, sí, es un mes, pero ¿qué pasa después? Eso es lo que nosotros desde la Secretaría queremos ir transformando justamente en el imaginario y en la concepción que tenemos todos los panameños con referencia a Mayo y a los afrodescendientes. Somos, antes de Mayo y después de Mayo, seguimos siendo afropanameños, afrodescendientes. Y lo que debe ocurrir es que dentro de un mes en el que se exaltan los valores, los aportes, debemos continuar el resto del año ponderando y reconociendo esos aportes, esos valores que históricamente se han dado y que seguimos hoy dando a la construcción día a día de la sociedad panameña. Exaltar lo bueno, pero también reconocer lo que es complicado o malo, por decirlo, ¿no? También es la oportunidad para aprovechar de ver aquellas cosas en las que hay que mejorar, ¿o no? Efectivamente, efectivamente. Es el mes donde podemos definir algunas acciones desde, por ejemplo, la mirada gubernamental en torno a acortar las brechas de desigualdades que tienen nuestras poblaciones, en trabajar en la inclusión intercultural, entendiendo la diversidad que tenemos en este país, en esa misma diversidad de la negritud que tenemos, porque se habla de la etnia negra, pero son muchas etnias negras que han estado en diferentes momentos históricos incidiendo en la población y transformando el imaginario de la población. Así que Mayo nos ayuda también a hacer esa mirada crítica de qué es lo que pasa con nuestras poblaciones en el sentido de ser las áreas más vulneradas del país, por plantearlo de alguna manera, y ver qué acciones, qué programas, qué proyectos podemos ir perfilando para resolver esa situación y que podamos tener una sociedad mucho más inclusiva, una sociedad más equitativa, donde las oportunidades sean para todos de la misma magnitud y que tengamos pues la calidad de vida que nos merecemos como afrodescendientes.
Ser negro, digámoslo tal cual, ser negro. La mayoría de la población tiene o es directamente afro o en algún punto de su árbol genealógico tiene algún porcentaje de afro. ¿Por qué no reconocerlo? ¿Por qué cuesta tanto decir yo soy afrodescendiente o en algún momento, quizás porque no tengo la cultura, pero en algún momento estuve vinculado a alguna rama del árbol genealógico afrodescendiente? ¿Por qué cuesta? Cuesta muchísimo porque estamos sometidos a un proceso en el que no te han dicho que eres descendiente de. Hemos crecido en un entorno en el que ser negro siempre está en el margen del perfil de lo negativo. Siempre hablar de ser negro está vinculado a la delincuencia, está vinculado a no estudiar, está vinculado a no querer trabajar. Entonces siempre el aspecto negativo es lo que ha prevalecido en el proceso de crecimiento, en el proceso educativo, en el proceso de la atención de la niñez, de la juventud, de los adultos, y venimos con una construcción mental en la que me quiero alejar de mi herencia, me quiero alejar de esa descendencia porque casi siempre está vinculado a lo malo. Ahora, eso es un estereotipo, eso es un imaginario porque la realidad no es así. ¿Que hay cosas malas dentro de las comunidades negras? Sí, igual que en cualquier otra comunidad del país, pero también hay cosas buenas. Sin embargo, las buenas no son las que se exaltan, no son las que realmente nos eleva dentro de la concepción que hay de ser negro, de nuestra negritud o de nuestra afrodescendencia. Si tuviera que hacer una radiografía de cómo es ser negro hoy y cuáles son las dificultades de ser afrodescendiente en estos momentos, ¿cuáles serían? La falta de entendimiento de justamente qué es ser afrodescendiente. Es el que nos falta todavía dentro de la sociedad en términos generales, el autorreconocer que tenemos dentro de nuestra población, de nuestras comunidades, de nuestra familia, tenemos esa herencia. Entonces ha costado, como dijimos hace un momento, entenderlo, pero creo que hemos hecho avances importantes. Creo que hemos podido caminar en la dirección de poder hacer esa sensibilización en las comunidades, en la sociedad panameña, de entender y saber que el que yo me reconozca y hacerlo además de manera muy orgullosa no significa que me haga más o menos panameño. Al contrario, sencillamente soy panameño con una descendencia negra en el caso de los afrodescendientes, buscando siempre la mirada de ponderar todos esos aportes que históricamente se han hecho y que han pasado de manera invisible en todo el proceso de crecimiento de la sociedad panameña. No reconocemos solamente algunos aspectos y no reconocemos la mayoría de ellos y quedan en el olvido. Y eso es parte de el tener que hacer esa transformación de ese imaginario que nosotros tenemos con respecto a la población negra en este país. ¿Cómo es el grupo afrodescendiente del siglo XXI? Yo, desde mi perspectiva, quizás de afuera, veo que hay un cambio entre la comunidad afrodescendiente, la comunidad afro del siglo XX, con esta comunidad más joven. Siento que hay otras actitudes, siento que hay otros estilos. ¿Cómo eso incide y cómo se maneja o cómo lo ven desde acá, desde la Secretaría? Sí, exacto. Nosotros, como afrodescendientes, hemos vivido por muchos procesos de reclamos y reivindicaciones. Nosotros tendríamos que hablar que esos elders, como le decimos nosotros, esos líderes comunitarios, esos líderes de organizaciones que trabajaron en el siglo pasado haciendo el reclamo, haciendo la incidencia comunitaria y la incidencia política, es lo que nos ha permitido tener hoy en el siglo XXI una sociedad en términos de los afrodescendientes un poco más compenetrada en hacer valer esos derechos que fueron exigidos desde el siglo anterior. Entonces tenemos una comunidad más joven, muy activa, dentro de defender justamente esos peldaños que se han alcanzado, esos avances que se han alcanzado y no dejarlos perder. Tenemos
jóvenes afrodescendientes comprometidos con no solamente continuar la labor que se inició con nuestros elders, sino ser proactivos para el futuro, trabajar para las generaciones que vienen. Entonces, tenemos una comunidad mucho más compenetrada en el trabajo, mucho más cohesionada, porque diría yo que hemos hecho una transferencia generacional. Y lo que hemos recibido, porque yo estaría como en la generación intermedia, con lo que estamos ahora desde esta Secretaría, por ejemplo, apoyando y trabajando con los jóvenes afrodescendientes, creo que nos va a garantizar un futuro mucho más fuerte en el sentido de ese autorreconocimiento, de los espacios que corresponde a nuestra población, a la mejor calidad de vida posible para nuestra comunidad. Así que lo que hoy tenemos, pienso, nos está garantizando una mejor condición para el futuro próximo. Los estudios justamente de Naciones Unidas y demás, de PNUD, por ejemplo, colocan a la mujer afrodescendiente en una situación muy desprotegida. Así es. Yo tengo la esperanza y tengo la visión de que eso se irá transformando. Nosotros podemos observar y hemos podido observar que por el trabajo que se ha hecho con la Secretaría de manera interinstitucional, se han ido inclusive transformando acciones que van en favor de justamente incluir en los planes y en los proyectos de las instituciones los temas afro. Consideramos que ahora con el Ministerio de la Mujer vamos a tener una buena aliada, una buena alianza para poder ver con mejor estructura y de una mejor organización la atención a las mujeres afropanameñas. La Secretaría está bajo el paraguas del MIDES, ¿no? Es correcto. Justamente ahora hay un Ministerio de la Mujer que se crea. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo va a ser esa relación primero con el ministerio que no es su ministerio como tal? Y, por ejemplo, ¿cómo es la relación con otros, MINSA, MEF? ¿Cómo se maneja en ese tema? ¿La burocracia perjudica o cómo? Bueno, yo tendría que decir que en este proceso hemos tenido una voluntad. Ha habido voluntad de que el tema afro esté en la agenda de las políticas públicas, que han ido transformando inclusive el pensamiento en función de lo que cada institución tiene que hacer. Y no es que ahora vamos a intervenir en lo que tiene que hacer el Ministerio de Salud, en lo que tiene que hacer Educación, pero sí una estrategia y una alianza con cada una de estas instituciones para que podamos orientar desde esta Secretaría lo que deben ser esas políticas públicas de inclusión en sus propias actividades y que vayan en beneficio de las comunidades en las que cada una de estas instituciones tienen acción. Ha habido avances, por ejemplo, con el Ministerio de Educación, que creó la Comisión Nacional de Decenio, con justamente la intención de ir transformando el currículo e ir incluyendo todo el tema de la historia y los aportes en la política educativa. Y estamos trabajando en esa línea con el Ministerio de Desarrollo Social, que es en donde está la Secretaría adscrita. Hemos tenido la ministra y un equipo de trabajo comprometido con la agenda afro dentro del ministerio y apoyando todas las gestiones y las acciones que desde la Secretaría hemos ido trabajando. Y así hemos estado hablando con Turismo, hemos estado hablando con el Ministerio de Salud y con el ANPIME y vamos poco a poco trabajando con cada una de estas instituciones para que puedan incluir. Con la nueva Secretaría de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños. Ahí quiero llegar. Ahorita SENADAP es Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños. Así es. Ahora se le agrega la palabra políticas. Que Secretaría Nacional para el Desarrollo. ¿Cómo es? Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños. Ahí voy. Y el nombre es largo. ¿Qué implica agregar este concepto y
¿Y va a tener un impacto más allá de un nombre adicional? Por supuesto. Uno, porque con la creación de la nueva Secretaría se le va a dotar de presupuesto, se le va a dotar de personería jurídica propia, de estructura propia, que evidentemente nos va a ayudar a poder alcanzar los objetivos para lo cual se crea esta Secretaría y poder trabajar con mayor fuerza dentro de cada una de las acciones que se vayan desarrollando, ya sea de manera directa desde la Secretaría o que se trabaje de manera transversal con todas las otras instituciones, que esa sería la ganancia y ese sería el brazo con mayor fuerza, porque estaríamos de la mano trabajando cada uno desde sus funciones hacia el objetivo principal, que es las comunidades afrodescendientes. ¿Tener autonomía les ayudaría más? Por supuesto, tener esta autonomía nos permitiría desligarnos un poco de estar presupuestariamente dependiendo del MIDES, pero que también nos va a permitir desarrollar toda una estructura administrativa propia con las direcciones correspondientes, con los departamentos correspondientes y poder entonces ejecutar esa política y orientar esa política e impulsar esas políticas que vayan a favor de la inclusión de los afropanameños. El censo. La gente se queda con que el tema del censo es que la gente diga si es afrodescendiente y qué tipo de afrodescendiente es. Como hablábamos, no es una sola afrodescendencia. Pero es un poquito más profundo, ¿no? El tema del censo debería tener un significado más allá de simplemente dar esa estadística, ¿o no? El censo lo que nos da es la herramienta para poder trabajar. Los datos son importantes, los datos duros son importantes y desagregados todavía más importante. Nosotros así podemos identificar a ese 1.000.000 y tanto de personas que se autorreconocieron en este censo. Estamos hablando de 1.295.000 personas afrodescendientes que se autorreconocieron. Prácticamente un tercio, ¿no? Efectivamente. Entonces, sí se requieren los datos para que nosotros podamos definir cuáles son las acciones y hacia dónde debemos apuntar, porque así sabemos dónde está, qué les hace falta, cómo están, en qué situación. Así que esto fue un trabajo muy importante que hicimos con el INEC desde la Secretaría y con la Mesa Técnico Censal Afro, que es una mesa técnica con profesionales del movimiento social. Yo quiero resaltar aquí que el movimiento social y las organizaciones afrodescendientes trabajan muy de la mano con esta Secretaría, porque no podemos generar ningún tipo de política ni podemos generar ningún tipo de acción si no hablamos con la gente primero. De abajo hacia arriba podemos tener la información mucho más clara y darnos los datos nos ayuda a poder definir con mayor claridad qué es lo que tenemos que hacer para que podamos incluir a nuestra población en las mismas condiciones que el resto de la sociedad panameña. Sonará tonta la pregunta, pero por ejemplo, si yo soy afrodescendiente, si yo soy negro, ¿tengo menos acceso a la salud? ¿Es más complicado para mí tener salud? No es que tenga menor acceso, porque es que estamos en ese bolsón que yo llamo de población panameña. Lo que sucede es que si vamos, por ejemplo, al tema de salud, hay algunas patologías que son muy características de la población negra. Si yo estoy en un bolsón y no tenemos programas para atender esas patologías, entendiendo que hay que hacerlo desde la mirada étnica, claro que estamos recibiendo una atención que a lo mejor no es la mejor atención para este tipo de población. Yo sé que usted no es médico, pero ¿qué tipo de enfermedades son más comunes para los afrodescendientes? Mira, justamente tuvimos en estos días una reunión con representantes del Ministerio de Salud y algunas de estas enfermedades que son muy crónicas o son muy particulares de la población afro, por ejemplo, es la anemia falciforme, por ejemplo. Somos muy propensas las mujeres afropanameñas a sufrir de cáncer cérvico-uterino. Somos muy propensas. La presión arterial también, y entre otras cosas la diabetes. Entonces, sí, mucha gente sufre de diabetes, pero a lo mejor la atención de cómo debemos atender a cada uno por su grupo étnico es lo que nos pudiera ayudar a prevenir tal vez la enfermedad y una mejor atención en el momento que hay que atacar la enfermedad.
la lucha de los afropanameños es parecida, pero no es igual a la de otros grupos afrodescendientes en el mundo. ¿Cómo se integran o cómo se comparten experiencias? Y, por ejemplo, ahora que hay tanta influencia global debido a la Internet, debido a las redes sociales, ¿cómo eso incide en el desarrollo de la sociedad o de los grupos afro acá? Por justamente estar organizados. Justamente esa fórmula de agruparse para determinada acción o determinado fin también se comparte con otros grupos a nivel global. En América Latina y el Caribe, los últimos años ha despertado todo un proceso de autorreconocimiento en países de América donde siempre se dijo que no hubo negros. Entonces estamos viendo ya gente hablando y reclamando su negritud en Argentina, en Bolivia, en Perú, ¿verdad? Y así en México también, cuando históricamente nos han dicho que México es principalmente indígena, pero hay una población muy grande de afromexicanos. Entonces, es todo un movimiento global que en este momento se está dando y donde Panamá no escapa de estar incluido en todo este movimiento. Además lo mencionaste, el tema de todos estos organismos internacionales que están apostando porque los estados incluyan atención a las poblaciones indígenas y afrodescendientes. También hay instituciones que formamos parte de una red que es la Red Interamericana de Instituciones que atienden temas afro y que también se discute a nivel de la región qué acciones podemos hacer desde la red para cada una de nuestras poblaciones en la medida de cada una de sus necesidades, porque sí, somos afrodescendientes todos, pero cada uno tiene necesidades, cada uno tiene atenciones diferenciadas, a pesar de que somos negros todos. Está por terminar el decenio de los afrodescendientes. ¿Qué dejó? ¿Qué resultados arrojó? ¿Qué cambia con este decenio? Que es una política no de país, sino regional. Efectivamente. Bueno, el decenio lo que planteó fue justamente pedirle a los estados esa mirada diferenciada en la población para la atención de las personas afrodescendientes. Es un decenio donde los estados debían haber estado trabajando en fortalecer sus acciones a favor de esta inclusión. Panamá lo ha hecho. Tenemos avances. Yo tendría que decir que uno de ellos es, por ejemplo, la autonomía de esta secretaría y algunas otras acciones que ya también se han realizado. Y el censo es, por ejemplo, un elemento que dentro del decenio era parte fundamental de poder cumplir con el derecho que tenemos a ser contados y poder definir en cada uno de los estados cuál es tu población afrodescendiente. Así que logramos con los censos de la década 2020 dar un salto cuántico, porque desde el censo del 2010, donde se reportó solamente 9.2% de afrodescendencia a un 32.8% ahora, habla de que efectivamente se ha trabajado en esa sensibilización, en ese entendimiento, en esa transformación y esperamos que el próximo censo pues dupliquemos eso porque somos mucho más que 32, pero tenemos que reconocer ese volumen de personas que en este proceso se autorreconocieron. Ese autorreconocimiento, como usted dice, al final lo que va a traer es que dentro de 10 años haya políticas y haya números más fortalecidas. Más sí. Beneficiosos, ¿no? Así lo digo, mucho más fortalecidas, con mucha más claridad de lo que hay que hacer y de la misma población, más claridad de su descendencia y ascendencia. ¿Hacia dónde deben apuntar las políticas públicas dirigidas hacia los afropanameños en el futuro? ¿Cuáles son las áreas de mayor interés? Mira, definitivamente educación es la número uno. Salud definitivamente debe estar contemplada, pero también tenemos que tener una mirada hacia
impulsar el desarrollo de nuestra gente, de nuestras comunidades, que quede claro que los afrodescendientes no están esperando una acción paternalista del Estado. Los afrodescendientes estamos pidiendo son los espacios para que podamos desarrollarnos. Entonces, el acompañamiento en esos procesos en el que podamos tener comunidades que puedan ser autosostenibles, comunidades donde puedan recibir su agua, en las comunidades donde podamos recibir el reconocimiento de sus territorios ancestrales, en la que las mujeres tengamos las mismas oportunidades laborales, por ejemplo, y no solamente laborales, salariales también, por nuestras capacidades y por el mérito de estudios y de podernos desarrollar como tal. El espacio de ser sencillamente personas que podamos vivir plenamente basado en los derechos humanos que nos asisten. Trabajando estas áreas y trabajando estos temas de intereses, colateralmente se va a cambiar la percepción y se va a acabar con ese racismo marcado que hay. Es lo que queremos, es lo que buscamos, romper con ese racismo estructurado que existe, normalizado, que nuestras gentes entiendan que algunas frases que se dicen y lo decimos con mucho cariño o muy chistoso son discriminatorias, el espacio de no poder alquilar en un PH de alto standing porque mi piel es oscura, todas esas cosas se tienen que transformar. Todos esos perfilamientos raciales, el que nuestros jóvenes puedan ir a sus centros educativos con sus cabellos naturales, que las chicas puedan ir con sus cabellos naturales, que no tengan la necesidad de tener que alisar el cabello para poder entrar en el estándar de la sociedad, no. Que podamos ser como somos y que nos respeten como somos y seamos parte de lo que siempre hemos sido, el progreso del país. Que esto siga después del 30 de mayo. Efectivamente, antes de mayo, después de mayo. Directora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A la orden siempre. Se ha avanzado mucho, aún falta mucho camino, pero se reconoce dónde se está, se reconoce que está haciendo falta y es lo importante de una conmemoración como la del mes de mayo, el mes de la etnia negra. Los afropanameños, parte esencial, parte vital para este país, artífices de nuestro desarrollo cultural, económico y social. A nombre de todo el equipo de producción de SER TV, yo soy José María Torrijos Legazpi y esto fue Hablemos de, el programa que aborda los temas que debes conocer.